Bien, compañeros, vamos a iniciar con la Corte Permanente de Arbitraje. La Corte Permanente de Arbitraje es una organización intergubernamental, ¿sí? Se constituye por primera vez en la Convención de 1899 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales y es ratificado en la Convención de 1907 para la Resolución de Pacífica de Controversias Internacionales. En ambas convenciones se trata de la misma Corte. Se modifican algunos puntos, se amplían algunos puntos a la de 1907, se incorporan más países en la de 1907, pero aquí lo interesante es que se unen los jefes de Estado de diversas naciones para instituir una organización que auxilie a la solución pacífica de controversias entre los estados. Siempre se ha considerado que el arbitraje es una de las, digamos, como una de las formas, la que en última instancia resuelve los conflictos a nivel internacional. Recordarán que dentro del derecho internacional existen diversas formas o métodos de solución pacífica de controversias, que tenemos la mediación, la conciliación, los buenos oficios, ¿sí? Permítanme. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué onda? Entonces decíamos que es una organización intergubernamental donde se reunieron estas para instituir esto, porque el arbitraje, decíamos, siempre se ha considerado como una de las mejores formas o la última forma de resolver las controversias. Por ejemplo, la forma en que México perdió las Islas de la Pasión, no sé si han escuchado de las Islas de la Pasión, que ahora se llaman Islas Clipperton, fue mediante un arbitraje, precisamente, donde cuando México era colonia de España, tenía en posesión el gobierno de España esas islas bajo la administración de la Nueva España. Cuando México es independiente, quiere reclamar esas islas para darle continuidad a esa posesión, pero ya se habían aposesionado de ellas el reino de Francia, ¿sí? Los franceses. Y entonces se reclamó mediante un arbitraje, y el arbitraje fue el rey de Italia, el árbitro. El rey de Italia fue el árbitro de ese arbitraje y México perdió. Las Islas de la Pasión o las Islas Clipperton. Si hubiera existido en ese entonces la Corte Permanente de Arbitraje, lo más seguro es que se hubiera llevado aquí, ¿sí? Caso curioso, el primer caso que se resuelve mediante la Corte Permanente de Arbitraje también es un caso de México. Es un caso de México, ¿sí? Contra Estados Unidos. Y es un caso que ustedes van a analizar en el trabajo final de calificación, que se van a dar cuenta cómo es posible que surtan efectos, digamos, perennes un arbitraje de esa forma, ¿no? Es terrible ese arbitraje que se dio contra México, porque México perdió. Bien. Es el caso del Fondo Piadoso de las Californias. Ajá. Así es el caso del Fondo Piadoso de las Californias, así es. Y si ustedes analizan, seguimos pagando y vamos a seguir pagando las consecuencias de ese arbitraje en plata. Fondo Piadoso de los Nuevos Piadosos de las Californias. Bien. Dice el artículo 20 de la Convención de 1899, con el objetivo de facilitar el recurso inmediato al arbitraje para las diferencias internacionales que no se hayan resuelto por la vía diplomática, las potencias signatarias se comprometen a organizar una corte permanente de arbitraje accesible en todo momento y que funcione, salvo la estipulación contraria de las partes conforme al reglamento de procedimiento incluido en la presente convención. Ese es el objetivo, ¿sí? Precisamente, de instituir esta Corte Permanente de Arbitraje. Y dice, las potencias signatarias, si vemos la de 1899, son puros reyes y emperadores.
Y solamente hay 2 presidentes de república. Y un primer ministro. O un jefe de Estado, que no es rey. Pero solamente hay 2 presidentes de república. ¿Adivinen quiénes son? Así es, compañero. El de México y el de Estados Unidos y el de Suiza, que no es rey. Pero del presidente de república nomás son 2. Desde ese entonces México ha estado consciente, que México como Estado, de que la solución pacífica de las controversias por estos medios es lo más adecuado y siempre digamos, ha optado por recurrir a estos métodos, igual a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Permanente de Arbitraje, ¿sí? Igual en el artículo 41 de la Convención de 1907, nos vuelve a ratificar eso, dice, con el objeto de facilitar el recurso inmediato al arbitraje para las diferencias internacionales que no se hayan resuelto por la vía diplomática, las potencias contratantes se comprometen a mantener, tal como fue establecida en la primera conferencia de la paz, la Corte Permanente de Arbitraje, accesible en todo momento y funcionando, salvo estipulación contraria de las partes conforme al reglamento de procedimiento incluido en la presente convención. Es decir, no derogan la Convención de 1899, simplemente la complementan. Y en realidad los 2 documentos son válidos y eficaces actualmente todavía para regular la actuación de la Corte Permanente de Arbitraje. Son 2 documentos. ¿Es aquí, conveniente una unificación? ¿Mande? ¿No es conveniente hacer una unificación de los...? No se ha querido porque la primera es bastante icónica. Bastante, es como una insignia, es como un buque insignia, esa misma convención de esa primera conferencia de la paz. Imagínate, a nivel internacional, donde se reúnen muchas potencias, con el objeto de instituir esta corte para facilitar el arreglo de las diferencias, que no fueron por la vía diplomática, que no quieren que se llegue a la vía armada, vámonos al arbitraje, ¿sí? A una cuestión legal, ¿sí? Aquí tenemos a los contratantes de la primera y de la segunda convención. Tenemos Albania, Alemania, Arabia, o sea, un montón de países. Están unidas las dos convenciones. Si se fijan, o sea, son muchos los países que han suscrito, que pertenecen a estas 2 convenciones. Ya se hayan suscrito la primera o la segunda, o se hayan adherido posteriormente, se consideran partes de ambas convenciones. ¿Sí? Miren, seguimos México ahí, pero realmente son bastantes los países. ¿Sí? San Bestenberg. ¿El sometimiento de la Corte Permanente de Arbitraje también es voluntario? Así es. A nivel internacional, como veíamos en la primera unidad, no se puede someter a un Estado a una jurisdicción si no es con su voluntad. ¿Sí? Con su voluntad. Recuerden la diferencia entre voluntad y consentimiento. ¿Sí? La voluntad es cuando yo quiero hacer algo y consentimiento es cuando la otra parte quiere hacer lo mismo que yo para lograr un objetivo común. ¿Sí? Entonces debe de existir ese consentimiento de ambas partes de someterse al arbitraje. También es voluntario. ¿Sí? Pero una vez siendo voluntario se vuelve obligatorio. ¿Sí? Por el principio del pacta sunt servanda. Es decir, primero te sometes voluntariamente. Y una vez que te sometes voluntariamente ya no te puedes rajar, tienes que cumplir con lo que pactaste. Sí recuerdan ese principio de los tratados y de los contratos. El pacta sunt servanda, ¿no? Debe observarse lo pactado. ¿Sí? O sea, es voluntario en cuanto te sumas, ok, me sumo. Y ahora que ya me sumé, ahora no me puedo rajar. ¿Sí? En cuanto a la estructura de la Corte Permanente de Arbitraje, es una estructura tripartita, ¿sí? Lo que es el Consejo de Administración, la Oficina Internacional y los miembros de la Corte. ¿Sí? Aquí es curioso porque, a diferencia, ¿sí?, de la Corte Internacional de Justicia, pues hay 15 magistrados, 15 jueces, ¿no? Y son ellos.
Y la Corte Internacional de Justicia es como un tribunal nacional, ¿no? Son 15 en un tribunal. Aquí no, aquí funciona totalmente diferente la Corte Permanente de Arbitraje. Funciona de una manera más, un poquito, podría decirse un poquito más complicada, pero da mayor amplitud, tiene mayor, digamos, celeridad, más flexibilidad en cuanto al procedimiento y en cuanto a los miembros, y en cuanto a quienes van a resolver las controversias ante la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Sí? Pero básicamente estos son los tres organismos, los tres órganos que conforman la Corte Permanente de Arbitraje: el Consejo de Administración, la Oficina Internacional y los miembros de la Corte. El Consejo de Administración es el Consejo Administrativo Permanente, compuesto de representantes diplomáticos de las potencias contratantes acreditadas en La Haya y del ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, quien cumple las funciones de presidente, está a cargo de la dirección y el control de la Oficina Internacional. ¿Sí? El Consejo de Administración son todos los representantes diplomáticos que están acreditados en La Haya, de los países signantes, y el presidente del Consejo de Administración es el secretario o el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Corte Permanente de Arbitraje también tiene su sede en el Palacio de la Paz, donde también está la Corte Internacional de Justicia, donde también se encuentra la Corte Penal Internacional. Esas tres cortes están ahí en el Palacio de la Paz de La Haya. ¿Sí? Y aparte, el control de la Oficina Internacional, que es otra estructura de la Corte Permanente de Arbitraje, está a cargo del ministro de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. ¿Sí? Ahí tiene una gran importancia lo que es este secretario de Relaciones Exteriores en cuanto a la Corte Permanente de Arbitraje. Este Consejo de Administración decide todas las cuestiones administrativas que podrían surgir con respecto al funcionamiento de la Corte. Tiene plenos poderes en cuanto al nombramiento, suspensión o despido de los funcionarios y empleados de la oficina. Fija los pagos y salarios y controla los gastos generales. ¿Sí? Es decir, administra básicamente lo que es la Oficina Internacional. Luego nos vamos a lo que es la Oficina Internacional. Según el artículo 43 de 1907, dice: la sede de la Corte Permanente es La Haya. La Oficina Internacional sirve de secretaría a la Corte y es el conducto de comunicación relativa a las reuniones de la Corte y tiene la custodia de los archivos y está a cargo de todos los asuntos administrativos. ¿Sí? En la otra, lo que es el Consejo de Administración, es la administración de los recursos de la Corte. Y la Oficina Internacional son los asuntos administrativos, ya los casos específicos, ¿sí? de administrar las funciones de la Corte. El otro administra la Corte en realidad, lo que es presupuesto, personal. Y aquí esta es una cuestión de administrar las actividades de la Corte, las funciones que realmente hace la Corte. No sé si entiendan la diferencia. ¿Sí? Dice: las potencias contratantes se comprometen a comunicar a la oficina tan pronto como sea posible una copia debidamente certificada de cualquier estipulación de arbitraje que hayan acordado, de cualquier laudo que les concierne dictado por jurisdicciones especiales. Esta cuestión de comunicar cualquier estipulación de arbitraje, sobre todo es cuando, porque aquí fíjense, lo interesante de la Corte Permanente de Arbitraje es que es más amplia en cuanto a quienes pueden participar en ella. Cuando analizamos la Corte Internacional de Justicia sabíamos que nada más los estados podían ser parte en los asuntos contenciosos y los organismos de las Naciones Unidas en cuanto a las opiniones consultivas. ¿Sí? Aquí no. Aquí podemos encontrar estados, organizaciones internacionales, ¿sí? Personas jurídicas internacionales, personas jurídicas privadas y personas particulares, o sea, y el individuo. Empresas pueden participar de la Corte,
¿sí? O sea, se abre básicamente a todo lo que tenga que ver con las cuestiones internacionales, de derecho internacional, de comercio internacional y de medio ambiente. O sea, tiene una amplitud. Precisamente decíamos, no funciona como la corte, que son 15, sino que está medio enredoso de cómo funciona, pero esa administración, esa organización le da la amplitud de poder conocer de asuntos de estados contra empresas, de empresas contra estados, de personas contra empresas, empresas contra empresas, personas contra personas, organizaciones no gubernamentales contra estados. O sea, se puede dar todo ese tipo de casos aquí en la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Sí? Tiene mayor amplitud para conocer. ¿Sí? Entonces, aquí cuando dice las potencias contratantes, es cuando los estados han asumido un compromiso de arbitraje, ¿sí? En un contrato internacional, en un tratado internacional, formulan una cláusula de arbitraje, tienen la obligación de hacerlo, de conocer a la oficina. Mira, nosotros celebramos un contrato, un tratado, y celebramos una cláusula de arbitraje que le va a tocar de conocer a la Corte Permanente. En caso de que haya un conflicto, en caso, nomás te aviso, ¿sí? Que a eso se refiere, ¿sí? Y de cualquier laudo que concierne dictados por jurisdicciones especiales. Es decir, cuando hay algún laudo dictado que no sea por la Corte Permanente de Arbitraje, pero que tenga injerencia en cuanto a los estados contratantes, ¿sí? Dice, las potencias se comprometen a sí mismas a comunicar a la oficina las leyes, regulaciones y documentos que podrían hacer constar la ejecución de laudos dictados por la Corte, ¿sí? Es decir, las partes, las potencias que signan estas convenciones tienen la obligación de hacer saber a la Corte qué leyes en lo interno, en su sistema jurídico, van a dictar para asegurarse de que los laudos que dicte la Corte Permanente de Arbitraje sean ejecutables, sean ejecutados de manera eficaz en su territorio, en sus jurisdicciones, ¿sí? A eso se comprometen, ¿sí? A dictar esas leyes para que tengan esa ejecución interna. Dice, la Oficina Internacional presta servicios tales como administración financiera, apoyo logístico y técnico para reuniones y audiencias, arreglos de viaje y apoyo general de Secretaría Lingüística. También brinda apoyo administrativo a tribunales o comisiones que lleven a cabo procedimientos de solución de controversias de la Corte Permanente de Arbitraje fuera de los Países Bajos. Esta Oficina Internacional, le decíamos, es la que se encarga de administrar las funciones de la Corte. Y aquí estamos viendo más o menos ¿cuáles son las funciones de la Corte? Administración financiera, es decir, el pago de honorarios de árbitros, de sedes. Apoyo logístico. ¿No tienes lugar donde hacer arbitraje? Yo te lo pongo. ¿Sí? Lugar, café, comida, todo. Logístico y técnico para reuniones y audiencias. Lugar para las reuniones, para las audiencias. Arreglos de viajes. Yo me aseguro que los árbitros y las partes todos tengan sus viajes, sus boletos, todo. O sea, dice apoyo general de Secretaría Lingüística, la Secretaría, es decir, toda la cuestión documental, copias de los expedientes, traducciones de los expedientes, de todo esto se encarga la Oficina Internacional. No se encarga de, digamos, de resolver, para eso están los árbitros, se encarga de que los árbitros y las partes puedan realizar su función de manera eficiente y eficaz, prestándole cualquier tipo de apoyo, desde el lugar en donde, que el lugar sea adecuado, que tengan computadoras, que tengan internet, que tengan pantallas, masas, que tengan agua, café y galletas. Todo eso, o sea, es decir, que esté todo adecuado para poder llevar a cabo estas reuniones, estas audiencias y estos arbitrajes. De eso se encarga básicamente. Y desde luego de administrar los dineros, porque por todo esto hay que pagar, esto no es gratuito, hay que pagar, ¿sí? Hay que pagar los servicios de la oficina y hay que pagar los honorarios de los árbitros. Entonces, él se encarga, yo te voy a cobrar tanto y yo me encargo de todo lo demás, de administrar todo. Nomás te va a costar tanto. ¿Sí? No sé si tengan una pregunta hasta aquí. O sea, los estados que se someten a la Corte tienen que pagar para ese servicio. Así es, como cualquier otro arbitraje.
Si tú en un contrato nacional te sometes al arbitraje, pues tú le vas a tener que pagar a los árbitros. ¿Sí? Es la justicia privada. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del arbitraje? Primero, la especialización, porque los árbitros van a ser especialistas en la materia. Segundo, la rapidez. ¿Sí? Que van a ser así, que nomás van a tener, nomás tiene ese asunto para atender. Y vámonos. En una semana agotamos todo, el arbitraje. ¿Sí? O hasta en 15 días. ¿Sí? Y sobre todo, que es la certeza de que se va a dictar un laudo conforme a derecho. Porque deben ser, además de ser especialistas, porque aquí la cuestión, las funciones del arbitraje es que no solamente sean abogados. Por ejemplo, tienes un arbitraje sobre cuestiones de la construcción, pues vas a hablarle, además de un abogado, que un árbitro sea un ingeniero, un arquitecto, un especialista en cimentación, un especialista en estructuras, que pueda comprender esa situación. ¿Sí? Pero bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Le dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos el día de mañana.